Dile que está a tu lado, amárrate bien, ponte el cinturón bien, que lo que vas a escuchar es palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, tengo una pregunta que se la voy a hacer dos veces, al comienzo y al finalizar. Voy a ver cómo está el balance después que oiga la palabra de Dios. ¿Cuántos me aman? Amén. Bueno, se lo voy a hacer al finalizar para ver después que usted escuche la palabra cuántos me seguirán amando. Amén. Si usted me puede acompañar a Romanos capítulo 3, verso 23. Hoy tengo bastantes versos. Vamos a leerlo con detenimiento. Lea la palabra del Señor, apúntela, subraye, guárdelo de nuevo para que usted la pueda escuchar. Yo sé que hay versos que se han escuchado, pero vamos a tratar de hacer la palabra entendible. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que se haya salvado de esta consecuencia por la cual nuestros padres, Adán y Eva, sucumbieron los dos. No importa quién fue el que lo hizo primero, los dos pecaron. Y dice la palabra, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a Romanos y le dice: por cuanto todos pecaron, o sea, todos en Adán pecaron, por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No importa si el bebé acaba de nacer, ya el bebé, aunque es muy bonito, es un pecador. Necesita arrepentirse de sus pecados, necesita recibir a Jesús en su corazón. Hay gente que dice, si un niño se muere va para el cielo directamente. No puedo yo asegurar eso, a menos de que el niño sea alguien que no está consciente de lo que está haciendo y sea de meses, pero ya hay niños que pecan. Ayer estábamos en un lugar repartiendo algunas bolsas y un niño me dejó a cuidar su bicicleta porque iba a llevar a la abuela que estaba inválida. Y de repente veo que otra niña se quiere llevar la bicicleta. Yo le digo: oye, esa bicicleta no es tuya. Y dice: esa es mía. Y yo digo: eso no es tuyo. Y se fue corriendo. Porque ya desde niños los niños están conscientes. Y cuando ven algo que no es suyo, lo hurtan. Y cuando están por ahí los centavizos que quedan o no dan los vueltos a los padres, ya eso es pecado. Aunque usted lo pueda ver chiquitito, ya eso es constituido pecado. O sea, por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En ese mismo libro, Romanos 6, 23, dice Pablo: porque la paga del pecado es muerte. Diga conmigo: la paga del pecado es muerte. Y sigue diciendo Pablo, dice: mas la dádiva o el regalo de Dios o el aguinaldo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que a nosotros nos van a pagar por causa del pecado. Lo interesante es que nuestro pecado tiene paga, y la paga es la muerte. Lo interesante también es que la vida eterna no se puede comprar. Es tan cara que Dios tuvo que regalárnosla a nosotros. Porque ¿quién puede pagar por esta gran salvación que hoy tú y yo tenemos? Pero dice: más la dádiva, el regalo de Dios gratuitamente, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no puedes ganar la vida eterna, pero tú sí puedes ganar la muerte. La muerte se gana a rechazar la vida eterna, a rechazar a Jesús y su cruz, y al hacer nuestra vida conforme a nuestros deleites y totalmente rechazar lo que Dios nos está ofreciendo a través del sacrificio de su Hijo y en la predicación del Evangelio, entonces todo el mundo va a tener su paga. Así como los 15 y los 30 o los 10 o los días que te toque en tu trabajo cobrar y tienes una paga, así todo el mundo tendrá su paga. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. Por eso yo quiero hablarle hoy bajo el título: nadie en pecado, entre paréntesis, cristiano o no,
puede ir al cielo. Yo sabía que nadie iba a aplaudir, por eso los preparé. Porque hay dentro de la iglesia creyentes pensando de que como asisten a una iglesia, como cantan coritos, como dicen yo soy evangélico, pentecostal hasta los huesos, creen que por causa de ellos decir que son evangélicos o decir algunas consignas ya ellos son salvos. Pero mucho peor, creyendo que son salvos, viven una vida como la del mundo y creen que van para el cielo, cuando es una mentira tan grande de que no importa cómo tú vivas, porque yo tengo a Jesús en mi corazón, no importa lo que tú hagas, Cristo me perdonó mis pecados presentes, pasados y futuros, así que yo voy a pecar porque ya Cristo me perdonó. Y creemos nosotros de que cuando Cristo venga y suene la trompeta, vamos a ser los primeros en la fila, cuando nos estamos autoengañando nosotros mismos. Por eso quiero recalcar, nadie en pecado, sea cristiano o no, puede ir al cielo. Mire lo que dice Éxodo 32:33. ¿Se recuerda cuando Moisés estaba altercando con Dios? O más otra frase, hablando, argumentando con Dios. Y Dios le dice en Éxodo 32:33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro, yo de mi libro. Usted sabe que la Biblia dice que hay un libro para cada uno de nosotros, donde fueron apuntadas todo lo que Dios ha establecido para que nosotros fuésemos aquí en la tierra. Y ese libro, el cual otros dicen que es el libro de la vida, donde está apuntado nuestro nombre al momento de aceptar a Jesús. Hay algunos que afirman que Dios nunca puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Se recuerda que Moisés dijo, este pueblo, en el verso 32, dijo, y este pueblo ha pecado, Señor, pero por causa de este pueblo, rae mi nombre del libro de la vida. Y Dios le dijo, yo no puedo raer tu nombre porque tú no has pecado contra mí. Yo solamente puedo borrar el nombre de alguien que ha pecado contra mí. Por eso Dios dice, al que pecare contra mí, a este yo de mi libro lo raeré, o sea, lo borraré. Así que, aunque tenemos la confianza en el momento cuando aceptamos a Jesús, si descuidamos, como dice la Biblia, esta gran salvación, podemos perder esta salvación que hoy tú y yo disfrutamos. Hay algunos que dicen que Dios no puede borrar, que todos son salvos. Entonces la Biblia es mentirosa, porque en Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto lo afirma la Biblia categóricamente en diversos versos y libros. Porque dice la Biblia que si perseveramos hasta el fin, Dios no borrará nuestro nombre. Pero dice la Biblia que si pecáramos contra Dios, entonces Dios va a raer nuestro nombre. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19 al 22. Hay maestros y pastores y apóstoles que tergiversan la palabra de Dios, y Pedro les escribe a la iglesia advirtiéndole acerca de estas personas. Dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 verso 19 al 22, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No importa lo que tú hagas, Dios te ama. Si tú das una ofrenda hoy, Dios te amará y Dios te perdonará todos tus pecados. Y dice Pedro que esta gente promete libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que
lo venció. O sea, si tú eres vencido por el pecado, tú eres esclavo del pecado. Y la Biblia dice que ya Él nos perdonó, por tanto no somos esclavos del pecado. Tú no puedes seguir pecando después que aceptaste a Jesús. Tiene que haber un estilo de vida diferente que proviene de la vida eterna que está dentro de ti. Dice Pedro, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, o sea, hay gente que escapó de las contaminaciones del mundo por causa de la predicación del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez, en ellos son vencidos. Aquí le está hablando a gente que conoció la palabra y nuevamente volvieron a sus andanzas del mundo. Dice, mira lo que dice Pedro, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido, mira lo que dice el apóstol Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y dice Pedro, pero le es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. O sea, tú viniste a Jesús, expulsaste, vomitaste el pecado. Y dice Pedro, ahora después que tú habéis sido lavado por la sangre de Cristo, nuevamente vuelves a comer lo que vomitaste. Eso es aquella persona que acepta a Jesús, pero sigue viviendo como el estilo de vida del mundo y no cambia su estilo de vida. Nuevamente está comiendo en el pecado, aunque se vista con corbata, aunque se ponga la falda larga, pero sigue viviendo un estilo de vida pecaminoso. Dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Está hablando de personas que ya son salvas. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y quién es la verdad? Jesús. Dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados. En otras palabras, Jesús no va a volver a ser sacrificado en la cruz. Él fue una vez y por todas sacrificado por nuestros pecados. Dice el escritor de Hebreos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto le va a acontecer a aquella persona que aceptó a Jesús pero nuevamente volvió a su pecado, o dentro de la iglesia sigue pecando. Por eso yo no le puedo decir a usted, no importa que tú estés en concubinato, no importa que tú no estés casada o casado, tú puedes predicar en el altar, porque sería autocondenarte a ti mismo. Yo no puedo asegurar la salvación de alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón. Él puede haber sido muy bueno, ella puede haber servido muy condescendiente, pero si no aceptó a Jesús, usted pudo haber pulido los pisos de la iglesia, usted pudo haber servido al pastor por 30 años, pero si tú sigues viviendo en un estilo de vida pecaminoso, aunque estabas dentro de la iglesia, te espera una horrenda expectación de fuego. Eso es lo que dice la palabra. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, predica todo el consejo de Dios. Y yo lo estoy cumpliendo. Debemos de entender que con el pecado no se juega. Y debemos de vivir conscientes de que la salvación se puede perder si voluntariamente, después de haber recibido la verdad, decidimos pecar.
Esta salvación se tiene que cuidar de una forma establecida en la palabra de Dios, viviendo una vida en santidad, en arrepentimiento y todos los días delante de la presencia del Señor. No creamos en la doctrina salvo, siempre salvo. Porque yo acepté a Jesús hoy, yo voy a ser salvo, no importa lo que yo haga. El que pecó es mi cuerpo, mi espíritu sigue santificado. El cual asegura que no importa lo que tú hagas, no se puede perder esta salvación. Los bautistas creen eso, una rama de los bautistas creen eso. Esperemos con la santidad la venida de nuestro Señor y Salvador. Y vivamos rechazando continuamente la tentación o el pecado de nuestra vida, ya que por medio del cual podemos perder la salvación y pasar una eternidad en el infierno. Así como existe un cielo, así como existe calles de oro y mar de cristal, así también hay un infierno para todo aquel que no quiere vivir bajo los parámetros de Dios. Ahora, nadie en pecado, o sea cristiano o no, puede ir al cielo. ¿Por qué? Número uno, si Dios permitiese que un cristiano en pecado llegara al cielo, Dios tendría que violar su propio carácter de justicia. O sea, Dios tendría que dejar de ser justo para permitir que un cristiano llegue al cielo en pecado. Dice Deuteronomio 32:4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él, dice, es justo y recto. El carácter, así como Dios es amoroso, misericordioso, Dios es justicia. Y Dios no puede permitir que ninguna persona llegue al cielo en pecado. ¿Por qué? Porque tendría que dejar de ser justo. Tendría que violar su propio carácter. Tendría que echar a un lado toda la justicia que Él ha hecho por causa de lo que Él es, para permitir que alguien en pecado llegue al cielo. Y eso es imposible. No hay forma que Dios deje de ser justo. Número dos, si alguien va al cielo en pecado, Dios tendría, oiga esto, que anular todos los juicios que Él ha hecho en contra del pecado. Dios tendría que pedirle perdón a Adán y a Eva. Dios tendría que pedirle perdón a todos los que murieron a causa del diluvio de Noé. Dios tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra por causa de hundirlo bajo el fuego, por causa de su pecado, si Él permite que alguien en pecado llegue al cielo. Usted sabe lo que Dios tendría que hacer para permitir que alguien dentro de una iglesia o de cuatro paredes llegue al cielo. Dios jamás le va a pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Dios jamás se va a arrepentir de todos los juicios que ha hecho. Por lo tanto, nadie en pecado va a llegar al cielo. Dios tendría que anular todos los juicios que Él ha hecho. La Biblia se quedaría sin páginas a causa de los juicios que Dios ha tenido que hacer en contra del pecado. ¿Usted cree que Dios va a dejar de ser justo? ¿Usted cree que Dios va a anular todo lo que Él ha decretado cuando dice la Biblia que en Él está la perfección? No hay nada inequívoco, no hay nada incongruente, no hay ninguna mentira en Él. Por lo tanto, no juguemos con el pecado. Número 3, si alguien en pecado va al cielo, eso indica que Dios tendría que anular la obra redentora de Jesús y la venida de su Hijo aquí a la tierra fue en vano. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y mire lo que le dice el ángel con detalle: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era y es
Y fue la meta de Jesús a él venir aquí a la tierra. Todo lo demás es un plus que tú y yo recibimos, pero la raíz principal por la que estamos aquí y por la que no podemos ir a hacerlo en pecado es por causa del mismo pecado. Yo no sé por qué hay gente que le da tanta vuelta para nombrar el nombre de pecado. Pecado es pecado y no se puede disfrazar. No importa que tú le des todo a tu esposa, pero si vives con otra estás en pecado. No importa que tú te pongas mucho perfume y abrazas a todo el mundo, pero si hablas de alguien y lo destruyes, estás en pecado. No importa cómo aparente algo, pero si tu vida está en incongruencia con lo que Dios ha establecido en su palabra, no importa lo que tú hagas, te vas a quedar después cuando venga Jesús por nosotros. Por eso dice la palabra, cuidemos esta salvación. Por eso nosotros no obligamos a nadie a que acepte a Jesús. No traiga aquí a nadie amarrado a que escuche la palabra y que tú quieras que él acepte a Jesús, porque quizás él no conoce las consecuencias de no aceptarlo ni aceptarlo. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo toque la fibra más profunda de la persona para que la persona se dé cuenta que es pecador y que necesita la solución que es Jesús. Por eso que en cada servicio no pasamos a 500 personas aquí al frente para que repita una oración porque le sacamos un demonio, por allá afuera le esperan 7. La persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo, que realmente quiere arrepentirse de su pecado y quiere vivir para Jesús. Porque Pedro dice, es mejor que no hubiesen recibido la verdad que recibirla y después ir de nuevo al fango o al cieno o al vómito. El ángel le dijo, él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. El problema del ser humano no es otra cosa que el pecado. La raíz de todos los males, el centro de todo lo que Cristo viene a hacer es por causa del pecado. No importa que el hombre Bill Gates pueda donar todos sus millones a los pobres y eso no lo va a hacer salvo. Y ya lo ha hecho. Y eso no le garantiza que cuando Jesús venga por nosotros, Él tiene asegurado un puesto en el cielo. Porque la salvación es solamente aquel que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús en su corazón y vive de tal manera en consecuencia de lo que ha aceptado en su corazón. Número 4. Si Dios permitiese que un pecador o un cristiano en pecado llegase al cielo, Dios tendría que admitir su injusticia al someter a su Hijo Jesús al castigo de la cruz. En otras palabras, Dios tendría que arrepentirse de sacrificar a su Hijo para Él permitir que alguien en pecado entre al cielo. Dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dice el profeta, molido por nuestros pecados. Sigue diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él sufrió nuestro oprobio. Él murió por nuestros pecados. Él fue molido por tus rebeliones. Y él fue herido por causa de lo que tú y yo merecíamos. Todo lo que padeció Jesús, Dios tiene que decir, me arrepiento, hijo. Lo que hice se me chispoteó, hice algo que no debía de hacer. Dios tendría que decirle eso a su hijo para que él pudiera aceptar a alguien en pecado que entra al cielo. Número 5, vamos subiendo de nivel. No quiero que se me duerma. Diga a tu lado, despierta, despierta, despierta. Porque lo que va a escuchar se puede espantar. Número 5, Dios tendría, para Él aceptar un pecador en el cielo, para Él aceptar un cristiano en pecado en el cielo, oiga esto, Dios tendría que restaurar a Lucifer del lugar de donde cayó.
Dios tendría que pedirle perdón al diablo por sacarlo de su lugar, de donde Dios lo colocó, para él aceptar a alguien en pecado en el cielo. Porque si ponemos en balanza el pecado del diablo con el pecado de lo que hoy se cometen, Satanás nunca fornicó, Satanás nunca adulteró, Satanás nunca se metió cocaína, Satanás nunca se metió heroína, Satanás nunca dañó a nadie ni abusó de nadie. Satanás nada más el día que salió orgullo en ti. Y en el momento que Dios olió alguna pizca de orgullo en el diablo, lo expulsó del cielo. Ahora, ¿cómo tú crees que en pecado tú aquí en la tierra Dios te va a aceptar en el cielo cuando Él no aceptó ni una pizca de orgullo en el cielo? ¿Cómo tú crees que viviendo una vida en mentira, sabiendo que estás en pecado, y tú propio te garantizas de que yo me voy con el Señor porque Cristo viene, oh, gloria a Dios? Dios tendría que restaurar al diablo y decirle: Satanás, perdóname, fui injusto contigo. Necesito aceptar a alguien que entre al cielo, porque como yo amo tanto, yo perdono tanto, pero él nada más pecó y cometió un error. Ven, entra y restaura a Lucifer. Es imposible que Dios haga eso, porque Lucifer fue echado del cielo por pecados que ni se comparan con lo que hoy hacen los llamados cristianos. ¿Cómo yo le voy a decir a usted: pase aquí adelante y dé $1000 porque tú vas a recibir la visión de Ezequiel? Ay, hermano, pero no toque al ungido. Pero es que el ungido te está robando. Y si lo decimos es que estamos en contra. Yo no estoy en contra de nadie, estoy en contra de las malas prácticas. Y que muchos hermanos son engañados creyendo que van a recibir la visión que solamente Ezequiel recibió. Porque yo todavía no he visto a nadie que vaya a un valle de huesos. Y tampoco he visto que Dios se repita, porque lo que Dios hizo con cada profeta fue único. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús: ¿qué quiere Jesús? Que bajemos fuego del cielo por esta gente. Y Jesús le dijo: ¿de qué espíritu ustedes son? ¿Ustedes son de Elías o son de los míos? Porque de los míos yo no pido fuego. Lea la Biblia. No se deje engañar ni quitar la plata. Dios tendría que restaurar al diablo a su lugar de donde fue quitado. Y tampoco estamos a favor de condenar a todo el mundo, porque hay ciertos cristianos que solamente se la pasan en las redes sociales condenando a todo el mundo y a Raimundo. Todo el mundo es hijo del diablo, todo el mundo es pecador, todo el mundo, y nadie se convierte y nadie va a su iglesia, porque yo creo que ni ellos mismos son salvos. Esa iglesia hay que tener un balance. Tampoco irnos al extremo del legalismo. Porque si hace esto es pecado, porque si hace lo otro es pecado, y todo es el diablo, y todo aquí. No, tenemos que vivir un balance, saber que Dios nos da libertad, pero en la misma libertad dice que no acusemos la gracia como ocasión para pecar. Ahora que somos libres, entonces ahora yo me voy y hago lo que me da la gana, porque Dios me va a perdonar, y me hago la señal de la cruz y me curo con la sangre y y prendo todas las velas, porque todo está en coordinación para mí y Dios me va a perdonar. Y no importa lo que yo hice, no importa si le quebré el pie a un hermano, no importa si le engañé al hermano, no importa si le robé al hermano, si lo timé, si lo hice cualquier cosa, Dios me va a perdonar. Y como yo le llevo la bolsa al pastor, yo estoy cerca de Dios. Número 6, si Dios permitiese que un pecador o que un cristiano llegase al cielo en pecado, Dios tendría que él violar todas las leyes que Él ha creado, y todas las leyes se desintegrarían
causando un gran caos cósmico. Todo se caería porque todo está sujeto bajo las leyes de Dios. Hay leyes físicas, hay leyes químicas, hay leyes morales, hay leyes establecidas por Dios. Que ningún planeta se desajusta a otro. Yo nunca he visto que Marte se acerca a la Tierra, ni que la Tierra se sale de su órbita. ¿Por qué? Porque todo está sujeto bajo la ley de Dios. Y si Dios, para permitir que un pecador o un cristiano en pecado llegase al cielo, tendría que violar todas sus leyes. O sea, los planetas se chocarían entre sí, el sol se acercaría y nos desintegraríamos todo. Nadie se puede acercar al sol porque desaparece por completo. El sol no se mueve ni aquí ni allá, porque aunque se mueva un poquito, desajusta todo el orden que hay. Por eso los ateos no pueden argumentar que esto fue creado de la nada, porque hay una sincronización tan detallada y tan perfecta que una mente humana no lo puede hacer. Y la ley de la termodinámica dice que de la nada nada puede salir. Por lo tanto, esto lo creó alguien con sabiduría que todavía no ha llegado a existir aquí en la tierra. Fuimos sincronizados. Todo está en su lugar, en su momento. Todo ocasionó y Dios tendría que desajustar todas sus leyes, que quebrantar todas sus leyes morales. Entonces, ¿para qué Dios nos exige que vivamos en santidad? Vivamos como le da la gana, porque Dios va a permitir que yo llegue al cielo. Y son leyes que Dios ha creado para que su gobierno funcione. Sin esas leyes no puede gobernar y no puede existir todo lo que Dios ha creado. ¿Te recuerdas cuando Job le estaba reclamando a Dios? Y Dios dejó que Job dijera todo lo que él quisiera. Vamos a ver lo que hay en tu corazón. Sí, porque tú no hubieras permitido que mis hijos murieron. Sí, porque esto. Y cómo tú permitiste esto. Y cómo tú permites lo otro. Y sigue reclamando a Dios. Y entonces Dios después, como en el capítulo 32, después de que dejó que él hablara y desahogara todo, entonces, bueno, ahora yo te voy a tomar a ti. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo le puse el límite al mar? ¿Dónde tú estabas cuando yo le dije y cuando yo comencé a hacer la creación? Y Job se quedó callado. Y después Job te dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque nadie puede hacer esto como Dios lo ha hecho. Y para que Dios permita que alguien entre al cielo en pecado, tendría que desajustar todo lo que Él ha creado. Número 7, más poderoso. Si alguien en pecado llegase al cielo, el trono de Jehová se desmoronaría. ¿Por qué? Porque está establecido en justicia y juicio. Lea la Biblia cuando dice en Salmo 89:14, dice: justicia y juicio son el simiente de tu trono. Son los que sostienen el trono donde está sentado Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dice Proverbios 21:3. El anterior era Salmo 89:14. Ahora estamos en Proverbios 21:3. Dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. O sea, Dios pone por encima su justicia y su juicio que aceptar un sacrificio de un hombre que está en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Diga conmigo: justo. Dios no va a quebrantar su justicia. Imagínense que hay una persona aquí, a este lado de la derecha, que nunca aceptó a Jesús, no fue mala persona, quizás oyó en algún momento la palabra del Señor, pero no quiso venir a la iglesia y se fue, desapareció, murió. Diríamos, se va directo para el infierno. Pero al otro lado, en la izquierda, hay una persona que toda la vida estaba en la iglesia, pero le gustaba el chisme, hablaba mal del pastor, se metía con la hermana, fornicó, pecó, hizo lo otro y murió. Y la gente diría: se fue al cielo. Ay, hermano, el hermano Pencho se fue al cielo. Sería injusto. Porque como este no aceptó a Jesús, para el infierno directo.
Pero como este aceptó a Jesús, pero siguió viviendo como este y peor que este se va para el cielo porque él estaba en la iglesia. Los dos se van para el mismo lugar. Porque entonces este de acá le va a reclamar al Señor: pero si tú dejaste entrar a la lengua larga al cielo, ¿cómo tú no me vas a dejar entrar a mí? Que yo ni maté a una mosca, que mataba a una hormiga y me sentía mal, solamente que no acepté a Jesús y me fui a la paila del infierno. Y a este, porque se vestía bien y hablaba como evangélico, pero nunca vivió de acuerdo a la palabra, tú lo tienes allá arriba sentado con ángeles y con Abraham y con Pablo. Sería Dios injusto. Y Dios no es injusto, Dios es justo. Número 8. Si Dios permitiese que alguien en pecado, que un cristiano llegara al cielo con pecado, tendría que aceptar la coexistencia entre el bien y el mal. Pues entonces todos vivimos entre sí, no importa que el mal venga, no importa la tiniebla. Aquí todos vivimos como en un guacho y no importa que el mal haga, no importa lo que yo haga. Aquí existe el bien y el mal, no hay nada, todos somos iguales. Si un creyente se guarda del pecado, según la revelación, va para el cielo, juntamente con un pecador que vivió la vida como le da la gana. Entonces Dios tendría que aceptar la coexistencia entre las tinieblas y la luz. Y Dios no puede aceptar eso, porque desde el primer día, recuerde, Dios no creó tinieblas. Las tinieblas vinieron por causa de la maldad de Lucifer. Por lo tanto, cuando Dios tuvo que crear, antes de Génesis 1:1, Dios creó, todo era bueno. De Génesis 1:1 a Génesis 1:2, el diablo se le reveló y vino a la tierra. De repente el arcángel, lea el libro, creo que se llama, ¿cómo se llama el libro de papá? Algo de conociendo al diablo, la revelación de Satanás, no me acuerdo ahora mismo. Pero si usted lee la Biblia con detenimiento y estudia los versos, al parecer Dios tenía a los arcángeles, tenía 3 principales arcángeles, y uno de ellos era Lucifer, Miguel, Gabriel y Lucifer. Y al parecer Dios le había delegado a ellos ciertos planetas a su cargo, porque dice la Biblia: y por causa de tus contrataciones. O sea que el diablo estaba aquí en la tierra mucho antes que él pecara. Y de repente, como consecuencia de su maldad, Dios lo envió al mismo lugar que él estaba a cargo. Y de repente lo que Dios había creado, que era bueno, el diablo lo destruyó, porque cuando el diablo llega la destrucción. Y Dios tuvo que reorganizar todo lo que él había creado en Génesis 1:1. Por eso hay un vacío de historia. Y por eso Dios, cuando llegó, dividió las tinieblas de la luz. Ante la tierra no estaba cubierta por todo mar. Por eso Dios dice que separó las aguas de la tierra. O sea, la maldad, el mar representa maldad. Y por eso dice que por causa de lo que había hecho Satanás, toda la tierra estaba cubierta de mar. Hermano, lea la Biblia. Vaya a la Biblia y escudriñe la Biblia, sea un estudioso de la Biblia. No se deje echar cuento de nadie. No hay que ir al instituto bíblico ni ser un teólogo para poder aprender esto. Y entonces Satanás fue enviado a la tierra. Pero al parecer a Dios le dio la gana de, en la misma tierra donde él había desordenado, hacer su creación. Porque entonces le pudiéramos preguntar a Dios: pero entonces, si el jardín de Edén era bueno y todo lo que tú creaste era bueno, ¿por qué carrizo estaba la serpiente? Porque ya el diablo estaba aquí. Si yo creo un jardín, yo nunca voy a colocar una serpiente, ni mucho menos que tenga el diablo. Y tampoco, como dice nuestro Padre Espiritual, yo no creo que era la primera vez que la serpiente, dice que con su astucia engañó a Eva. Yo creo que la serpiente en varias ocasiones tenía la oportunidad, y Eva hasta que Eva accedió a oír a la serpiente, y entonces vio que el árbol era agradable delante de sus ojos. Tampoco crea que Adán y Eva nada más tuvieron a Caín y Abel.
Porque cuando Caín mató a Abel y Caín se fue del huerto, ¿de dónde carrizos salieron la gente que pertenecía a ese pueblo? Si solamente existía Adán, Caín y Abel. Y Eva. Yo siento como que alguien está flotando aquí. Así, ¡puf! Eso es lo que dice la palabra. Eso se da en la escuela dominical. Pero lo que pasa es que la gente no lee la Biblia. Dios tendría que asistir, entonces el bien y el mal somos juntos. Aquí todos somos revueltos. Número 9, Dios tendría que permitir que un pecador vaya al cielo. Tendría que aceptar entonces que los 10 mandamientos y la expresión de la ley fue una farsa y una mentira. Esto indicaría que Dios se equivocó al establecer leyes de justicia y de santidad para que el pueblo de Israel viviera conforme a eso. Y la Biblia dice que la ley es buena. Leemos 1 Timoteo 1, 8 al 11. Dice Pablo, le escribe a Timoteo, pero sabemos que la ley es, ¿qué? Buena. O sea, la ley no fue mala, Dios no la creó para sacar la maldad del hombre, sino que la maldad, la ley se aprovechó, el pecado se aprovechó a causa del mandamiento y sacó lo malo del hombre. Pero la ley está vigente, dice, y si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos, los perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahí está la ley, y la ley es buena. Y número 10, y termino. Si Dios permitiese que un cristiano o un pecador llegase al cielo en pecado, Dios tendría que arrepentirse de todos los requerimientos de santidad que ha colocado en la Biblia. Entonces la Biblia no es santa, la Biblia es mentirosa, la Biblia no procede, y todo lo que leemos ahí es una farsa y una mentira. Cuando Dios dice sé santo porque yo soy santo. Esto implicaría que podemos entonces vivir la vida como nos da la gana, si igualmente todos vamos para el cielo. La Biblia es falsa, la cruz es falsa, los pactos de Dios son falsos, entonces no hay requerimiento para ser salvo ni para guardar esta salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice el escritor de Hebreos que algunos piensan que fue Pablo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Recuerda, le está escribiendo a gente que era salva. Si descuidamos una salvación tan grande, lo cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Este versículo da la posibilidad de que hay gente que si el escritor, o como yo creo, como dice papá, que fue Pablo que escribió Hebreo, si Pablo dice que si descuidamos, no podemos descuidar esta salvación, o sea que si alguien la descuida, puede perderla. Si tú estás en un puesto estacionado y tú te mueves un ratito y viene otro y te lo coge, tú descuidaste tu posición. Si tú descuidas la salvación y no la guardas conforme a la palabra, puede desaparecer de ti. Por eso termino con esta historia. En alguna ocasión había un joven que no sabía nadar y cayó en un río de mucha corriente. Oiga esto pasó en Estados Unidos. El joven comenzó a gritar auxilio, auxilio, porque se estaba ahogando. Otro hombre que estaba cerca oyó sus gritos y clamor y se tiró al río y nadó hacia él y lo salvó. Años después, el mismo joven que se estaba ahogando había cometido un delito de homicidio y estaba delante del juez.
Y coincidencia y casualidad que el juez era la misma persona que lo había salvado del río. Y dice que la historia, que las evidencias eran contundentes acerca de lo que el joven había hecho. O sea, era culpable de homicidio. Y dicen que el veredicto de la corte y de los que estaban ahí fue que él tenía que pagar con pena capital. O sea, tenían que cortarle la vida. Iba a pagar con su vida. Usted sabe que en Estados Unidos hay ciertos estados donde se paga vida por vida. Y dice que el joven apeló al juez, y cuando se dio cuenta que era el mismo joven, era el mismo hombre que lo había salvado del río, le dijo: oh gran juez, usted me salvó aquella vez. Usted no va a cometer lo que la corte o los testigos o los argumentos están pidiendo, que me quiten la vida. Y el juez lo miró fijamente y le dijo: yo fui quien te salvó en aquella vez en el río, pero ahora yo soy tu juez. Y le contestó fríamente: hijo, en aquella ocasión fui tu salvador, en esta ahora yo soy tu juez. Hoy Jesús es nuestro Salvador y Él nos ama pasionalmente. Lo ha corroborado con su sacrificio en la cruz. Mañana el mismo Jesús que hoy es tu Salvador se convertirá en nuestro juez. Y de ahí nadie podrá salir sin consecuencias si no viviste de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra. Él murió en la cruz para pagar la culpa por nuestros pecados. Él abogó para que tú y yo obedezcamos, y de cierta manera perdonó todos nuestros pecados. Pero si obstinadamente rehusamos o rechazamos a obedecerlo, en cualquier momento se convertirá de nuestro Salvador a nuestro juez. Él es tu Salvador hoy, pero mañana se convertirá en nuestro juez para todos nosotros. Por eso Pedro decía: no descuidemos esta salvación tan grande. Hebreos. Yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos. Y que tú medites algunos segundos esta palabra, cada verso, cada argumento, la historia, la introducción, el título. Y tú y yo tenemos la capacidad de autoexaminarnos, decirnos a nosotros mismos si estamos viviendo una vida de engaño, si tenemos que arrepentirnos de algo que cometimos ayer. Tú puedes autoexaminarte y mirarte por dentro. No mires al que está a tu lado, ni le digas nada al que está a tu lado, al que está al frente, al que está atrás. Mírate a ti mismo, como en un espejo, a cara descubierta, como dice la Escritura. Tú puedes ser cristiano de 30 años, tu papá pudo ser pastor y apóstol, tú puedes haber sido criado en la iglesia, pero si no está viviendo acorde con lo que la palabra de Dios ha establecido, si Jesús viniera ya, ¿estarías tú asegurado de que te irías con Jesús para el cielo? ¿Estás tú viviendo de tal manera que no importa en qué momento Jesús venga, te irías con Jesús en un abrir y cerrar de ojos para el cielo? Si tú reconoces que no, yo quiero hacer una oración por ti. Esta oración no te va a salvar, sino que te va a introducir en un proceso por el cual el Espíritu Santo, el Padre y Jesús
van a comenzar a trabajar en tu vida a la medida que tú también doblegues tu voluntad. Yo no estoy diciendo que vas a cambiar de la noche a la mañana. Lo que estoy diciendo es que si tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él va a producir en ti frutos dignos de arrepentimiento. Y aunque no somos perfectos, nuestra perfección no radica que no cometemos pecado, sino nuestra perfección radica en que siempre estamos delante de su presencia, arrepintiéndonos y agarrados de su gracia. Porque dice que la gracia nos enseña a vivir una vida santa y piadosamente. Yo te voy a invitar a que tú hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, vengo delante de ti, confesando mi pecado y reconociendo que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente, con mi boca, sin presiones, sin ataduras, yo confieso que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te pido que causes un cambio en mi vida. Le abro la puerta de mi corazón al glorioso Espíritu Santo. Te pido que no quites ni borres mi nombre del libro de la vida. Quiero agradarte. Quiero servirte. Quiero ser fiel. No quiero ser infiel a lo que tú has establecido en tu palabra. Padre, quiero servirte por todos los días de mi vida, hasta que, Señor, partamos de aquí en la tierra. Viviré y dedicaré mis años y mis días y mis talentos y mis dones solamente para agradarte. Te pido, Espíritu Santo, que me convenzca de pecado, de justicia y de juicio. Porque yo sé que en pecado no puedo ir al cielo. Quítame esta lepra que se llama pecado. Limpia mi corazón. Purifica mi mente con la sangre de Cristo. Hazme santo. Santifica mi espíritu. Santifica mi alma. Y santifica mi cuerpo. Y que sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús.